Muy buenas tardes. Mi nombre es Axel Myron Sánchez Posligua, estudiante de la carrera de Optometría, y hoy vengo a hablarles sobre la potencia de las lentes compensadoras, disimetría o distancia del vértice y menisco lagrimal posreticular. Este es un tema que estamos tratando en Contactología 1. La encargada docente es la licenciada Dayana Macías. Antes de comenzar con los temas, procederemos a una pequeña introducción. La contactología es una rama de la optometría que estudia las adaptaciones de lentes de contacto, analizando tanto sus aspectos ópticos como fisiológicos. Estos dispositivos no solo corrigen defectos refractivos, sino que también influyen en la superficie ocular y en la calidad visual del paciente. En este contexto, comprender tres conceptos es esencial: la potencia de las lentes compensadoras, la dismetría o distancia al vértice y el menisco lagrimal postlenticular. Cada uno de ellos interviene en forma en que la luz se refracta dentro del sistema lente-ojo y determina el éxito o el fracaso de una adaptación. El estudio conjunto de estos factores permite al optometrista realizar adaptaciones precisas, confortables y seguras, garantizando así una buena agudeza visual y el mantenimiento de la salud ocular. Potencia de las lentes compensadoras. Cuando se realiza una adaptación de lentes de contacto, uno de los primeros pasos es calcular la potencia que debe tener la nueva lente para que el paciente conserve la misma agudeza visual que con sus anteojos. Este cálculo no es directo, ya que las lentes de contacto se colocan directamente sobre la córnea, eliminando la distancia al vértice que existe en las gafas, que aproximadamente es de 12 a 14 milímetros. Esta variación modifica la potencia efectiva de la lente. En miopes, al acercar la lente al ojo, la potencia efectiva aumenta, por lo que la lente de contacto debe tener menos potencia negativa que la de los anteojos. En cambio, si tuviéramos un hipermétrope, ocurre lo contrario. Al eliminar la distancia, la potencia efectiva disminuye y la lente de contacto debe tener mayor potencia positiva para poder mantener la misma corrección. Por ejemplo, si llegamos a tener un paciente miope de menos 8 dioptrías con gafas, podría necesitar una lente de contacto alrededor de menos 7 dioptrías. Estas diferencias son pequeñas en ametropías bajas, pero se vuelven muy significativas en gradaciones altas. La correcta elección de la potencia compensadora garantiza que el foco de la imagen se forme sobre la retina y no delante o detrás de ella, evitando así que ocurra una visión borrosa o fluctuante. Disimetría o distancia al vértice. La disimetría o distancia al vértice es el espacio entre la cara posterior de la lente oftálmica y la superficie anterior de la córnea. Aunque parezca un detalle menor, esta distancia altera la manera en que la luz incide sobre el ojo y modifica la potencia efectiva de la lente. En la práctica, al pasar de anteojos a lentes de contacto, se elimina esa distancia. Este cambio requiere recalcular la potencia de la lente para compensar la variación del recorrido óptico. Cuanto mayor sea la graduación del paciente, mayor será el efecto producido por la disimetría. Por eso, en contactología, el profesional no puede limitarse solo a copiar la graduación del anteojo. Debe aplicar fórmulas o tablas de conversión que consideren la distancia del vértice para determinar la potencia real necesaria que necesitaríamos sobre la córnea. Además, la disimetría no solo afecta la corrección óptica, sino también la percepción visual del tamaño de las imágenes, fenómeno también conocido como aniseiconia. El uso de lentes de contacto reduce este efecto, proporcionando una visión más natural y con menos distorsión periférica. La importancia clínica
de la dismetría radica en que permite al profesional predecir la potencia efectiva real que llega al plano corneal. Por ello, las fórmulas de conversión son especialmente necesarias en casos de miopías mayores de -4 dioptrías, hipermetropías también mayores de +4 dioptrías y también con pacientes con lentes de contacto rígidas, donde los efectos ópticos son mucho más notorios. Además, comprender la dismetría ayuda a entender fenómenos visuales como la magnificación o minificación de las imágenes. Las lentes de contacto, al eliminar la distancia del vértice, reducen la distorsión periférica, proporcionando una visión más natural y real. Esto mejora la coordinación binocular y la percepción del tamaño y profundidad, lo cual es muy valorado por los pacientes que pasan de anteojos a lentes de contacto. Menisco lagrimal poslenticular. El menisco lagrimal poslenticular es la fina capa de lágrima que queda entre la superficie posterior de la lente de contacto y la superficie anterior de la córnea. Aunque su espesor es microscópico, cumple una función clave tanto en el comportamiento óptico del sistema como en la fisiología ocular. Desde el punto de vista óptico, este menisco actúa como una lente líquida que puede añadir o restar potencia dependiendo de su forma. Si la lente es más curva que la córnea, se forma un menisco positivo que aumenta la convergencia de la luz. En cambio, si la lente es más plana, se genera un menisco negativo que la disminuye. En lentes rígidas gas permeables, el menisco tiene un papel determinante, ya que puede modificar la potencia total del sistema y compensar irregularidades corneales. En cambio, en lentes blandas, su efecto óptico es menor, debido a que la lente se adapta perfectamente al contorno de la córnea, pero sigue siendo fundamental para la comodidad y la fisiología. Desde el punto de vista fisiológico, el menisco lagrimal cumple varias funciones. Permite el intercambio de lágrima y la eliminación de desechos. Lubrica y protege la superficie corneal. Facilita la oxigenación de la córnea, especialmente en lentes rígidas. Mantiene una distribución uniforme de la lente sobre el ojo. En cambio, una adaptación incorrecta puede alterar el menisco lagrimal. Si es muy grueso, genera visión borrosa, pero si es muy delgado, causa roce, sequedad e irritación. Por eso, su evaluación con fluoresceína es fundamental durante la adaptación. El menisco lagrimal no solo afecta la potencia óptica, sino que también cumple funciones fisiológicas indispensables. Su espesor promedio varía según el tipo de lente y la morfología corneal del paciente. En lentes rígidas, el menisco suele tener un espesor de 20 a 30 micras, mientras que en lentes blandas es mucho más delgado, generalmente inferior a 10 micras. El menisco también influye en la dinámica del intercambio lagrimal, un proceso mediante el cual se renueva la lágrima que queda atrapada bajo la lente con cada parpadeo. Este intercambio es fundamental para eliminar desechos metabólicos, mantener el pH y la osmolaridad adecuados, aportar también oxígeno y nutrientes a la córnea. La relación entre los tres factores. Estos tres conceptos están estrechamente relacionados. Modificar la curvatura de una lente altera el menisco lagrimal y este cambio puede modificar la potencia efectiva, lo que a su vez obliga a recalcular la potencia compensadora teniendo en cuenta la dismetría. En la práctica clínica, el optometrista debe evaluar constantemente el equilibrio entre potencia óptica, distancia del vértice y comportamiento del menisco lagrimal para lograr una adaptación cómoda, estable y fisiológicamente segura. Comprender cómo se combinan estos elementos permite optimizar la corrección visual y prevenir complicaciones, garantizando una experiencia de uso saludable y eficaz. Y finalmente, como conclusión, tenemos que la adaptación de lentes de contacto requiere comprender a fondo los principios ópticos y fisiológicos del sistema visual.
la potencia de las lentes compensadoras, la dismetría o distancia del vértice y el menisco lagrimal o lenticular. Son tres factores fundamentales que determinan la calidad visual y el confort del paciente. La potencia compensadora ajusta la graduación al eliminar la distancia entre la lente y la córnea. La dismetría explica cómo cambia la potencia efectiva según la posición de la lente. Y el menisco lagrimal actúa como una lente líquida que influye tanto en la visión como en la salud ocular. Estos elementos se relacionan entre sí y deben analizarse en conjunto para lograr una adaptación precisa, estable y saludable. En síntesis, dominar estos conceptos permite al optometrista ofrecer una corrección visual personalizada, segura y confortable, integrando ciencia, técnica y cuidado ocular. Eso sería todo. Muchas gracias.